Bienvenidos a Transformados, una serie diseñada para inspirarte a crecer y transformar tu vida sobre el sólido fundamento de las Escrituras. Aquí exploramos cómo desarrollar una espiritualidad auténtica siguiendo las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles del primer siglo. En nuestro episodio de hoy, El poder de la santidad, descubriremos algunos principios espirituales que deberían formar parte de nuestra madurez y desarrollo espiritual cuando consideramos crecer en la presencia de Dios. Prepárate para un viaje de transformación profunda. Te sugerimos que escuches toda la reflexión y tomes notas de cada punto y textos tratados para que profundices y apliques las enseñanzas a tu diario vivir. Episodio 4. El poder de la santidad. Desde tiempos antiguos, Dios ha manifestado su deseo de que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Su plan redentor no solo busca librarnos de la condenación del pecado, sino también conformarnos a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. La salvación no es solo un acto de gracia inicial, sino un proceso continuo de transformación que culmina en la glorificación de los creyentes. En esta obra de redención, Dios nos llama a ser partícipes de su santidad, un propósito que resuena en toda la Escritura. Hebreos 12:10 nos recuerda que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad, mostrando que la corrección divina no es un castigo arbitrario, sino una manifestación de su amor, guiándonos hacia la plenitud de su carácter. De manera similar, segunda de Pedro 1:4 nos dice que somos hechos partícipes de la naturaleza divina, lo que significa que por medio de Cristo recibimos la gracia necesaria para reflejar el carácter santo de Dios y escapar de la corrupción del mundo. Esta participación en la vida divina se expresa de manera profunda en la enseñanza del apóstol Pablo cuando afirma: el que se une al Señor, un espíritu es con él. 1 Corintios 6:17. La unión con Cristo no es una mera afiliación religiosa, sino una realidad espiritual en la que la vida de Dios fluye en nosotros. En Cristo no solo somos reconciliados con Dios, sino que nos convertimos en templos del Espíritu Santo, llamados a reflejar su santidad en cada aspecto de nuestra existencia. En episodios anteriores hemos meditado en 1 Tesalonicenses 4, 3 y 7, donde Pablo declara con nitidez: la voluntad de Dios es vuestra santificación, porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Aquí vemos que la santificación no es opcional en la vida cristiana. Es la expresión de nuestra relación con Dios y la evidencia de que hemos sido apartados para Él. No se trata de una carga impuesta, sino de una transformación operada por el Espíritu Santo en aquellos que han sido redimidos. Este llamado a la santidad abarca la totalidad del ser humano. Pablo exhorta en 1 Tesalonicenses 5, 22 al 23: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique completamente, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible en la venida de Jesús el Mesías, nuestro Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Estas palabras nos muestran que la santificación no es solo una meta, sino una obra constante de Dios en nosotros. No se limita al ámbito espiritual, sino que abarca nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo, de modo que nuestra vida entera sea testimonio de la gracia que nos transforma. La fidelidad de Dios es la garantía de nuestra santificación. Él nos llama, pero también nos capacita.
Nos demanda pureza, pero nos provee de su espíritu para alcanzarla. Nos aparta para sí, pero nos sostiene con su poder. Así, la vida cristiana no es una lucha solitaria por la perfección, sino una respuesta continua al obrar de Dios en nosotros. En este camino de santificación, nuestra responsabilidad es rendirnos a su obra, anhelar su presencia y vivir conforme a su verdad, con la certeza de que aquel que nos ha llamado es fiel y lo cumplirá. Filipenses 1:6. Sin embargo, y a pesar de toda la excelencia que Dios ha destinado para los que lo aman, para sus escogidos, no podemos ignorar la naturaleza del pecado que nos asedia, así como el poder devastador y la ruina que genera la desobediencia. No debemos ignorar el impacto negativo y destructivo en la vida del ser humano que lo practica y cómo afecta esto a la sociedad y al escenario espiritual. Número 1. El antiguo relato del hombre y la mujer en un jardín que Dios plantó en Edén representa un claro ejemplo del poder temporal del pecado y la desobediencia en la magnífica obra que Dios crea. Así también el impacto de ruina sobre las criaturas desobedientes ante el propósito de Dios para sus vidas. Número 2. Hay otra narrativa antigua sobre una generación de esclavos en Egipto a los que Dios decide librar para llevarlos a la tierra prometida. Ante la inminente salida, Dios promete a los israelitas que los librará de la esclavitud en Egipto y los llevará a la tierra que juró dar a sus antepasados. Él les asegura que será su Dios y que reconocerán que Él es el Señor que los liberó de las cargas de Egipto. Éxodo 6:6-8 lee: Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Yahvé, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré para mí por pueblo y seré para vosotros por Dios, y sabréis que yo soy Yahvé vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en posesión yo, Yahvé. Qué preciosa y magnífica promesa, saturada de verdad, misericordia, justicia y seguridad. Solo tenían que confiar en Dios y seguir su orientación y mandamientos con obediencia y con humildad. Sin embargo, después de la travesía por el desierto entre la bondad de Dios y las frecuentes quejas, ingratitud, desobediencia y rebelión contra Yahvé, en Números 14, 26 al 35, Dios declara que esa generación ya no entraría a la tierra prometida debido a su desobediencia y falta de fe. Moisés tampoco entrará, como se menciona en Números 20:12, debido a su falta de confianza en santificar a Dios ante el pueblo. Estos pasajes detallan las razones por las cuales esa generación no entró en la promesa. En cuanto al pueblo, Números 14, 26 al 35 dice: Y habló Yahvé a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo he de soportar a esta generación perversa que murmura contra mí? He oído las murmuraciones de los hijos de Israel, con que murmuran contra mí. Diles: Vivo yo, dice Yahvé, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré. Yo con vosotros, así haré. Vuestros cuerpos caerán en este desierto, y todos vuestros censados, según todos los que habéis contado de 20 años arriba, que habéis murmurado contra mí, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano para jurar que os haría morar en ella, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun.
Pero vuestros pequeños que dijisteis llegarán a ser presa, yo los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. En cuanto a vosotros, vuestros cadáveres yacerán en este desierto, y vuestros hijos deambularán en el desierto 40 años, y ellos cargarán con vuestras fornicaciones hasta que vuestros cadáveres sean deshechos en el desierto. Por el número de los días, de los 40 días en que explorasteis la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi disgusto. Respecto a Moisés, número 20:12 dice, pero Yahvé dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme a vista de los hijos de Israel, no introduciréis a esta generación en la tierra que les he dado. El pecado es de proporciones devastadoras para la persona y para la generación que lo practica y que no se arrepiente ni lo confiesa ante Dios. También impacta temporalmente el plan y propósito del Señor. Sin embargo, los decretos, el plan y los propósitos de Dios se cumplirán y nada hay que pueda detenerlos definitivamente. Lamentablemente, algunos predicadores, al hablar sobre el pecado ante sus comunidades, lo hacen con un notable componente de ira, con una crueldad marcada, donde ofenden más de lo que se instruyen, alejando muchas veces a personas hambrientas de Dios y de su palabra. Siempre debemos decir la verdad. Sin embargo, la crueldad no debería ser una opción. Alguien expresó en una ocasión, quien dice la verdad con crueldad, ama más la crueldad que la verdad. Somos llamados a reflejar el carácter y la imagen de Cristo ante un mundo cada vez más desobediente y decadente. Debemos anunciar el Evangelio a todos y discipular a los escogidos. Sin embargo, nuestra actitud y carácter ante el ser humano es fundamental en el proceso de evangelización, enseñanza e instrucción. Acerca de esto el apóstol advierte a Timoteo, porque un siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, tolerante, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento conducente al conocimiento pleno de la verdad y vuelvan en sí y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda Timoteo 2, 24 al 26. Ahora bien, y retomando el tema del poder de la santidad, todo discípulo de Jesucristo que responde positivamente al llamado de Dios para crecer y madurar en el reino de los cielos debe conocer y reflexionar constantemente en algunas enseñanzas vitales. El estar vigilante ante estas enseñanzas sobre el impacto del pecado en todo proceso de la vida piadosa representa una actitud sabia y diligente. Número 1. La paga del pecado es la muerte. Los seres humanos en este mundo están muertos en sus delitos y pecados. Esta muerte espiritual representa la destitución de la gloria de Dios, la separación y el alejamiento eterno de su presencia. Una vida arruinada y cada vez más decadente. Efesios 2, 1 al 3. Jesucristo es la única, suficiente y efectiva solución al problema de esta muerte. Número 2. La desobediencia a Dios, el pecado o las transgresiones afectan significativamente la relación íntima del creyente con el Dios santo y justo. Número 3. La desobediencia a la palabra de Dios, el pecado, las transgresiones, la rienda suelta de los apetitos carnales sin arrepentimiento, afectan significativamente la oración y la invocación del nombre del Dios soberano, santo, verdadero, amoroso y justo. Isaías 59,
1 al 4 y el verso 9. Y número 4, el pecado, la desobediencia a la palabra de Dios afectan a tu familia y a la vida en tu entorno. Hebreos 12:15 y 1 Corintios 7:14. Miremos al Antiguo Testamento. Consideremos algunos contextos bíblicos que serán de suma importancia para nuestra reflexión. El primero se encuentra en Isaías 59, del 1 al 4 y el verso 9, y la escritura lee así: He aquí que no se ha cortado la mano de Yahvé de modo que no pueda salvar, ni su oído se ha endurecido de modo que no pueda oír. Son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y vuestro Dios. Son vuestros pecados los que os ocultan el rostro de Dios e impiden que os oiga. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios dicen mentiras y vuestras lenguas murmuran perversidades. Nadie pleitea con justicia, nadie juzga con rectitud. Se apoyan en la mentira, afirman la falsedad, conciben engaños y dan a luz la maldad. Por eso el derecho se aleja de ellos y la justicia no nos alcanza. Esperamos luz y aquí tinieblas, claridad y andamos en oscuridad. El segundo texto que analizaremos del Antiguo Testamento se encuentra en Isaías 1 del 12 al 17 y lee así: ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando os presentáis ante mí pisoteando mis atrios? No sigáis trayendo ofrendas inútiles. El incienso me es abominación. También las lunas nuevas, los sábados y el convocar a la asamblea. No tolero la iniquidad junto a la asamblea solemne. Mi alma aborrece vuestras solemnidades y lunas nuevas. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro, y aunque multipliquéis vuestras oraciones, no escucharé porque vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos y purificaos, quitad de mi vista la maldad de vuestras obras, cesad de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, buscad la justicia, enderezad al opresor, defended el derecho del huérfano, abogad por la causa de la viuda. Podemos resumir de estos dos pasajes lo siguiente sobre el pecado, la santidad y la oración. El pecado estorba nuestras oraciones y daña nuestra relación con Dios. Nuestros pecados testifican contra nosotros, Isaías 59:12. Nuestras transgresiones se interponen entre nosotros y Dios, Isaías 59:2. Nuestros pecados ocultan el rostro de Dios e impiden que Él nos oiga, Isaías 1:15 y el capítulo 59, versículo 2. Lo contrario al poder devastador del pecado es el poder de la santidad que Dios opera en los hijos de obediencia, Isaías 1 del 16 al 20. Si sois bien dispuestos y obedientes, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, la espada os devorará, porque la boca de Yahvé lo ha dicho. Alguien podría exagerar diciendo que esto solo estaba vigente en el Antiguo Testamento. Sin embargo, un análisis serio del Evangelio de Jesucristo y del contenido de las epístolas de sus apóstoles revelará la profundidad de la ruina que causa el pecado y también el poder y los beneficios de la santidad. En el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses 5, 17 y 22 al 24, encontramos esta lectura. Orad sin cesar, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique completamente y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible en la venida de Jesús el Mesías nuestro Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios nos prepara y nos guarda para la venida de nuestro Señor Jesucristo por medio de su santificación. Él quiere que nosotros participemos de su santidad. Hebreos 12:10. El mismo autor de esta epístola declara: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. ¿Acaso no es poderosa la santidad que Dios opera en nosotros para transformarnos, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo? El segundo pasaje a considerar en el Nuevo Testamento se encuentra en Primera de Pedro 1:13 al 17. Por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la revelación de Jesús el Mesías. Como hijos obedientes, no amoldándoos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este texto de 1 de Pedro 1, del 13 al 17, revela que los hijos obedientes deben ser santos en toda su manera de vivir y deben conducirse con temor al invocar al Padre todo el tiempo de su peregrinación en esta vida. Es evidente que tenemos de parte de Dios, del Dios soberano, amoroso, verdadero, un llamamiento solemne, glorioso, eterno e intencionado. Analicemos un tercer texto del Nuevo Testamento. Se encuentra en 2 Timoteo 2, 19 al 22. Sin embargo, el fundamento de Dios se mantiene firme teniendo este sello. Conoció el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos ciertamente para usos honrosos y otros para uso común. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso de honra, santificado, útil para su amo, preparado para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles, sigue en pos de la justicia, la fe, el amor, la paz, con todos los que de corazón puro invocan al Señor. Este pasaje de 2 Timoteo 2, 19 al 22, ¿acaso nos revela que debemos apartarnos de iniquidad al invocar el nombre del Señor? ¿No es claro que aquellos que permiten la limpieza y la santificación en sus vidas se convierten en vasos de honra y útiles para la obra de Dios? Los deseos de la carne que batallan contra el alma, el sistema corrupto del mundo, el ser humano que practica el pecado y el maligno, el príncipe de la potestad del aire. Tenemos una serie de textos que se relacionan íntimamente entre ellos, entre sí, en Primera de Juan 1 del 6 al 7, en el capítulo 2, versos 15 al 17, capítulo 3, 8 y capítulo 5, 18 al 19. Esta serie de textos nos entregan esta información. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, es decir, en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, es decir, el sistema corrupto del mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no vienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que practica el pecado, es decir, el ser humano que practica constantemente el pecado, procede del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, pues el que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo agarra. Sabemos que procedemos de Dios y el mundo entero yace bajo el dominio del maligno, es decir, del príncipe de la potestad del aire, que ya ha sido juzgado. El amor de Dios por su criatura y la solución única, suficiente y definitiva. La solución de Dios al problema del pecado y la muerte eterna del ser humano es Jesús el Mesías Rey, quien murió y resucitó para rescatar a todos los que creen en su nombre y librarlos del poder y la potestad de las tinieblas, trasladándolos al reino de la luz. ¿Por qué es la única solución? Esto destaca que no hay otra solución aparte de la ofrecida por Dios en Cristo. Según la Biblia, solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. En este contexto único excluye cualquier otra vía para resolver el problema del pecado. ¿Por qué es suficiente? Suficiente indica que la obra de Cristo es completa y no requiere añadidos. En Hebreos 10:14 se afirma que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto enfatiza que el sacrificio de Cristo no necesita complementos humanos o adicionales para redimirnos. ¿Por qué es definitiva? Definitivo subraya que la solución de Dios es eterna y no provisional. Como dice Romanos 6 del 9 al 10, Cristo murió al pecado una vez por todas y su obra es permanente, resolviendo el problema del pecado y de la muerte de forma final. Cuida y fortalece tu relación íntima con Dios mediante el estudio constante de las Escrituras, la obediencia y la oración ferviente, porque el sistema corrupto de este mundo, el príncipe de la potestad del aire y las pasiones de la carne se abalanzarán contra ti como moscas hambrientas rodeando la carne, con el propósito de destruirte y arruinar la obra magnífica que el Padre realiza en ti a través de su Mesías y del Espíritu Eterno. La santidad es limpieza, es restauración de la relación con Dios, es participación de la naturaleza divina. La santidad es protección y seguridad en Cristo y el Santo Espíritu. La santidad es obediencia, humildad, reconocimiento y representación del soberano y santo Dios. La santidad representa alejamiento de la corrupción de este mundo. La santidad es autoridad de Dios en nuestras vidas. Reflexiona en estas palabras y nos veremos la próxima semana con el 5º episodio de la serie Transformados para crecer juntos y consolidar nuestra fe en Dios, nuestro Salvador. Muchas bendiciones.